Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión, Supercable, Canal 3 y por Actual Televisión Nacional. Siempre nuestra cita acostumbrada de los fines de semana. En esta ocasión, pues, una vez más, alrededor del mundo tenemos conexiones con nuestros hermanos de Latinoamérica y de Europa que participan de lo que son estas experiencias temáticas sobre notas migratorias, César Vallejo 2021. Y en el ámbito del preámbulo de nuestra sesión de hoy, pues tenemos que comentarles una situación que seguramente preocupa a nivel internacional e incluso a nivel nacional, sobremanera el hecho de que ha acontecido un movimiento sísmico bastante fuerte en la ciudad capital de Lima, que como sabemos pues es una zona sísmica, Perú, y un terremoto hacia el Amazonas, hacia la parte de la selva peruana. Eh, Prácticamente la madrugada ha sido bastante preocupante y nos solidarizamos con las familias que se han visto afectadas en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, con algunos templos, incluso algunas iglesias que se han destruido, de acuerdo a algunos reportes que hemos podido leer. Felizmente, pues no hay pérdidas humanas, lo que hay es simplemente una tragedia física de algunas casas, ¿no? Algunas carreteras, incluso caminos, se han visto bloqueados. Y como siempre, pues los lugares olvidados del Perú que siempre mencionamos, nuestro trabajo a nivel de lo que va a ser, por ejemplo, la invitación en la semana anterior hacia tal vez escribir algo sobre esos pueblos olvidados como una especie de Macondo, eh, vienen a colación, ¿no? Porque solamente en estas temáticas de noticias alarmantes es cuando nos acordamos de estos pueblos olvidados, ¿no? Pero después los gobiernos de turno pues hacen un saludo a la bandera, ¿no? Y si en algún momento se acercan es por algún interés de sumar votos o de buscar algún apoyo político, pero realmente no hay un trabajo que nos permita pensar de que estamos ante cambios sustantivos en la actualidad de Perú. También la actualidad de Perú pues ha arrojado precisamente ese tipo de manifestaciones en la calle con gente que no está de acuerdo con lo que está pasando en el Perú y la contraparte que están también viendo los apoyos que podría todavía tener el gobierno actual. Ahí escuchamos en el fondo al padre Juan Carlos, que nos va a permitir pues iniciar esta sesión con un preámbulo de invitación seguramente a la paz, a la cordura, a la calma, después de estos momentos de dificultad por los que atraviesa Perú en las últimas horas. Vamos a pedirle sus saludos al padre Juan Carlos, que está, como ustedes pueden ver, bastante activo. Creo los creyentes y todos los hombres, la clave de la unidad, esa es la del respeto, la de poder tener un sentimiento con los demás, eso nos une a ser persona y sobre todo en el ámbito humano. Que el Señor nos bendiga para llevar a cabo esta reunión, sobre todo a decirles a todos ustedes, los padrinos, a seguir adelante con una orientación, fuerza de voluntad, por ejemplo, en esta situación que hemos sufrido estos dos momentos tan difíciles, a la 1 de la madrugada, a las 5 de la madrugada, dos partes en el centro del Perú. Nos ha, por ejemplo, cuando es las 5 y por ahí, entonces nos hemos levantado, pero la gente un poquito se ha movilizado, pero no tanto como antes, pero ha sido muy largo la sesión del movimiento telúrico. Navidad. Siempre alimentar a estos 5 niños que están bastante delicados. Y otros también que por sí, claro, sus mamás trabajan y tienen lo suficiente para poder alimentar, pero para otras cosas también es bastante complicado. Entonces, pero lo más importante de todo, ustedes les pido, hemos empezado una liturgia de, de nuestra fe, el Adviento. El Adviento
es para nosotros un encuentro de los hombres y una reflexión profunda con Dios a la espera del Salvador en la segunda venida. Por eso queremos que podamos dedicarnos un poco a estas necesidades de los niños, porque en diciembre ya sabemos muy bien que rápido va a pasar. Encontraremos a los niños alegres cuando reciben un panetón, reciben un estímulo de ustedes los padrinos, a decir pues aquí es, y darles su palabra de aliento como latinos. Nosotros queremos pues su aliento, su fortaleza, su presencia de lejos, pero con sus palabras, sus orientaciones, nos van a enriquecer, nos van a fortalecer, nos van a hacer sentir que muchos tienen interés en cada hombre, en cada lugar, y queremos pues que siempre nos estemos comunicando. Sí, sabemos que es ¿Alguna difícil. pregunta? Sí, es difícil la comunicación, sabemos, padre, pero bueno, ya usted tiene los ahijados Qué ahí, bien. creo, de 12 y 14 años, me decía, padre. Sí, Ajá, a ver. sí, sí, Bueno, sí. agradezcale a Blanquita, le está escuchando, la está viendo Blanquita desde México. Blanquita, hola. Hola. Blanquita, yo te agradezco bastante y les dé a ustedes siempre en este momento voy a instalar para poder celebrar el inicio del año 2022. Bien, padre. ¿Alguna pregunta, Blanquita? A ver, Blanquita, te escucha el padre. Bueno, yo solamente agradezco. ¿Sí me escucho? Sí, te está ¿Sí escuchando. me escucho? Ok. Sí, bueno, agradezco la oportunidad. Yo envié regalos que son básicamente ropa, adquirir ropa para, puede ser una o dos niñas son entre 13 y 15 años, más o menos 12 y 14 años de edad. Entonces espero que lleguen a más tardar el 20 o 25 de diciembre, deben de llegar. Son cerca de 10 kilos de ropa, y además de eso, pues yo también puedo dar por internet a los lugares donde sí llega internet, charlas literarias, que son terapias literarias. Leo textos para niños, o sea, de otros autores. Puedo platicar con ellas, con las personas, motivarlas, con las personas, las niñas que sí tienen acceso a internet. Eso es algo que yo también propuse a Jorge, si es que lo podemos realizar. Y los regalos pues sí llegarán entre el 20 y 25 de diciembre. Creo que pueden ser para dos niñas, yo creo, de esas edades. Eso es, y pues yo también soy católica maronita, de la Orden de San Marón, de Charbel Makhlouf, de origen libanés, pero somos católicos, y entonces quiero ayudar también por esa circunstancia, además de la visión de César Vallejo, pues también porque soy católica maronita, quiero ayudar y lo estoy haciendo, y también ojalá pueda hacer mediante pláticas, conversaciones, como se lo dije. Eso es. Bien, gracias, Blanquita. Padre, ¿le escuchó? Muy bien. Sí. Sí, lo estamos escuchando. Y gracias por esa intervención. Y Blanquita la tendremos en nuestras oraciones de aquí, desde Tarma, la diócesis de Tarma. Siempre queremos pues encontrar esa alegría en la Navidad, y sobre todo a esos niños que no tendrán casa, lo tendrán. Yo le propongo todo lo que es en beneficio a verdadera unidad más, o 1 hora y media. Entonces les invito a todos ustedes, Blanca. Invitarnos a la reflexión y a la proyección, ¿no?, de lo que significan nuestros eventos. Y vamos a conversar un poco. Bien, vamos a escuchar entonces a Ranel. Primero, ¿cuál fue el último terremoto en Venezuela
¿Y Mira, por, el último por qué terremoto, Venezuela no es zona sísmica, ¿no? Porque no hay ni sí, temblores. no, sí hay unos pocos, sí hay algunas placas. Son pocos, pero cuando hay son fuertes. El último terremoto sí sonado en Venezuela fue el de 1900, si no me equivoco, 67, en la ciudad de Caracas. Bueno, hubo algunas víctimas y hubo muchas pérdidas materiales. Venezuela es un país más como de deslaves e inundaciones, porque llueve mucho. Como lo que sucedió en Vargas, por ejemplo. Hubo un deslave, no sé si alguno conoce la topografía de montañas con selva. O sea que Y eso era ya, terremoto solamente el del 67 que dices, ¿no? sí, el último sí fuerte. Ha habido pequeños movimientos de tierra, pero no han sido terremotos, son temblores. Ahora, ¿el terremoto que te saca de tu país es el terremoto político o por qué sales? Mira, este viaje para mí es una aventura. Es una aventura porque tiene muchos matices. Así que no quisiera entrar mucho en tema político, pero vamos a darle un esbozo así general. Yo salgo de mi país buscando mejoras, digamos así, socio. Yo ¿En qué tengo año? aquí en el finales del 18. O sea que tú viviste a Hugo Chávez y también lo viviste a Maduro. O sea, trabajaste para el Estado porque tú dices que estuviste bien. ¿Cómo estuviste bien durante... ¿No? Y yo me mantenía así como una especie de neutralidad. ¿Qué universidad? Yo he trabajado en varias universidades, he trabajado tanto en públicas como en privadas. Yo trabajé en la Católica, trabajé en la Universidad Católica de Santa Rosa, trabajaba en una del Estado que era la Universidad de las Artes, fui profesor de la Academia Militar de Venezuela, como decir aquí en Perú, la de Chorrillos. Ah, ya, Entonces, o sea que has tenido cercanía con los militares, ¿no? sí, Ujú. ¿Y tú crees que en Venezuela se tiene un gobierno militarista o tú crees que efectivamente es un gobierno socialista? mira, en Venezuela es un gobierno muy extraño, es algo así híbrido. Los militares tienen mucho poder en Venezuela. Es un María más, tiene matices socialistas y fuertes matices populistas, o sea, políticamente hablando ya te la hay que cortar. Ujú. Y en el transcurso de ese tiempo, eh, ¿cómo hiciste para aguantar tantos años? Porque lo que tú dices del año 2018, que ha sido la fecha en que ha salido, no fue el momento trágico económicamente y socialmente. Hace muchos años antes que ya Venezuela ha estado prácticamente al borde del abismo, ¿no? Y la gente sobreviviendo. ¿Cómo hiciste para sobrevivir? ¿Con tus trabajitos de las universidades? Mira, O sea, el Estado o el país de alguna manera sí solventa económicamente a la gente. ¿Tú dirías eso? el problema es lo siguiente. Te voy a hablar de mi caso particular, vamos a generalizar. En mi caso particular, yo sobrevivía porque mi familia era unida. Trabajábamos varios y hacíamos, como dicen aquí, olla común. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera, esa unidad familiar, el buen afecto de familiares y de amigos, de alguna manera uno solventaba la crisis porque nos ayudamos mutuamente. Que se fueron, hubo una migración fuerte de Perú hacia Venezuela en los años 80, 90. Y bastante poblaron muchos amigos peruanos. Incluso en la universidad habían bastantes profesores peruanos trabajando en Venezuela. Entonces, yo tenía unos amigos que eran de Huancayo, universitario en Perú. Tiene un buen nivel socio. Pues la idea, y un día tomé la decisión y me vine. Interesante lo que Jorge, estaba comentando. A ver, ¿ahora me escuchan? A ver. Profesor Jorge, ¿me sí. escucha? Ahora Sí, sí. sí lo escucho, ahora sí. Ya. A ver, vamos a continuar con Ranel. Algo pasó ahí. Ranel, te escuchamos. Sí. ¿Escucharon lo que dije? Sí, vuelve a repetir un poquito, a ver, para más o menos No donde sé te si- quedaste. A ver. Bueno, que yo vine a Perú porque tenía buenas amistades aquí en Perú, pues, y allá en Venezuela había una migración bastante fuerte de peruanos que habían estado en Venezuela. Durante los años 80, 90 hubo una fuerte migración
de Perú hacia Venezuela. Y tenía varios amigos, incluso profesores universitarios que eran de origen peruano. Y me hablaba bastante de Perú, y un buen amigo peruano de allá, señor mayor, profesor universitario en Perú, tenía un buen nivel socioeconómico, y me animó, pues me ocupó a que viniera a Perú a hacer mi práctica profesional. Bueno, y me entusiasmé y así lo hice, pues. Ajá. Bien. ¿Y cómo te ha ido aquí? ¿Cómo es la proyección? ¿El país era lo que tú esperabas? No sé, coméntanos algo. Dijo, pero no escuché la pregunta. ¿Cómo te ha ido aquí? O sea, de alguna manera tus expectativas se han cubierto. A ver. Bueno, le voy a dar con mucha franqueza y de corazón. Yo en Perú he conocido gente muy buena, tengo amigos que son amables y personas que con una calidez humana y de corazón muy hermoso, pero profesionalmente no he llenado las expectativas porque me ha sido bastante difícil incursionar en la docencia universitaria. Uh-huh. Yo me he movido pues en el ámbito, he tratado pues de codearme y proyectarme en el mundo académico, pero hasta el momento ha sido un coto cerrado. Espero y aspiro que a futuro se vaya poco a poco abriendo esas puertas. Me he fijado que la docencia universitaria en Perú es un mundo bastante cerrado, que se por allá. La situación allá está muy difícil económica y socialmente. Y bueno, a veces quisiera estar allá para apoyarlos de alguna manera. Aunque otras veces también, bueno, como los he apoyado de alguna forma económicamente, también mi salida ha sido una ayuda, porque con el dinero que yo envío a Venezuela para mis familiares han solventado de alguna forma ciertas carencias que tienen por allá. Claro, claro. Bien, bien, Randall. Olvídame. Importante lo que nos comentas, ¿no? Es desde el punto de vista ya de la experiencia migratoria. ¿Has tenido ocasión de revisar tal vez la poesía, el mensaje de César Vallejo? Lo he leído superficialmente, pero no lo conozco a profundidad. Voy a tratar de hacerlo ahora porque Uh-huh. vamos a meterme por allí. Pasa que Oh, en mi práctica profesional yo vengo de la parte de la filosofía y de la historia y me he centrado mucho en esos ámbitos. claro, claro. ¿Quién sería uno de los mejores aportantes para analizar la historia, la filosofía de Venezuela? Escuchábamos con bastante atención y hemos leído Lanzas Coloradas, por ejemplo, de Uslar Y Pietri, Arturo Alperi, por supuesto. un gran pensador, ¿no? Pero, ¿te atreverías a dar otro nombre? Mira, hay un Rufino Blanco Fombona con las mocedades de Bolívar, los escritos de los hermanos Burton. Mira, me metería también, ay, tantos nombres lleva, déjame meterme en otros que estén a la mano. Hay un profesor muy icónico que es de la Universidad Central, que escribía mucho sobre Bolívar. ¿Crees tú que el nombre de Bolívar se ha vendido demasiado de una forma que no le corresponde quizás Mira, y se ha desprestigiado? sí, la verdad que sí. Yo he hecho bastantes estudios sobre Bolívar. De hecho, el día que estábamos allá en esa casa tan hermosa donde fue el doctorado, Uh-huh. yo estuve conversando con el coronel, que es historiador, y con una dama que está en la biblioteca, muy excelente, y conversamos mucho sobre Bolívar de San Martín y sobre esas discrepancias. Y fue una conversación muy bonita. Pasa que a Bolívar me perdonan la expresión tan fea, lo han manoseado mucho políticamente. Lo han trabajado políticamente, lo han manoseado. Yo he tenido algunas pugnas y discrepancias con algunos historiadores amigos porque están llevando la figura de Bolívar por caminos que no son. Y bueno, a veces lo han manipulado políticamente, ¿no? Pero yo aprendí una cosa en la escuela de filosofía, que lo aplico mucho a la historia, ¿no? Porque generalmente en historia pasa que cada quien echa como su cuento, ¿no? Cada quien le pone de su subjetividad.
Y eso tiene mucho que ver con los espíritus de nación. Ser como objetivo, quitar tu subjetividad y atenerte a los datos históricos y a los hechos y a los escritos, y uno ahí conoce el verdadero ser real adaptado a la época. Y Bolívar fue un hombre muy grande, tuvo muchas, mira, un hombre grandioso, glorioso. Tuvo sus debilidades, tuvo sus defectos porque es un ser humano, uno no puede endiosar tampoco a los personajes, los héroes patrios. Pero sí, la figura de Bolívar es apasionante. Uno podría pasar, bueno, años de estudio apasionado con la figura de Simón Bolívar. Bueno, por ahí nos anotaba Raquel Rómulo Gallego, por ejemplo, otro Rómulo novelista, Gallego, Rafael Cadenas, Vicente Gervasi, ¿no? Algunos más. Gervasi, incluso... Hay uno que tiene que ver con Hugo Chávez, que es el doctor Tenorio, creo que se apellida, que fue el fundador del movimiento Quinta República, ¿no? Y él, conversando en una ocasión con quien habla, pues me decía, bueno, a propósito de un libro que tenemos que se llama Intelectualidad Bolivariana en Tierra de los Incas, que le hacía falta a Bolívar la parte filosófica, ¿no? Porque siempre se relaciona a Bolívar con su educación en Europa, ¿no? Y se le plantea prácticamente una relación filosófica con Rousseau, con Montesquieu, no sé, con la Revolución Francesa, ¿no? Pero nunca con la filosofía de esta parte del Recording in mundo. progress. Ellos mismos, Y a las zonas turísticas, unos entraron por la frontera ya de Guatemala. En Guatemala, pues Chiapas es una zona turística amplísima. La zona también de Yucatán, de Cancún, todo esto, se están autoempleando. Pero no solamente ellos, también los propios mexicanos, que por muchas razones quedamos sin empleo, yo me incluyo, nos autoempleamos en lo que sabemos hacer, ¿no? Y si sumamos el desempleo o desocupación, como le llaman en Sudamérica, que tenemos ya los mexicanos, que nos estamos autoempleando en lo que cada quien sabe hacer, más el problema migratorio, pues no sé bien cómo va a quedar la situación, pero sabemos que nos vamos a quedar con varios miles de gente de Haití, de Cuba, de Honduras, de Guatemala, como dije. También quiero hacer una anotación más, es que México es un país que recibe migrantes desde el siglo XIX. Bueno, los españoles pues han estado desde que llegaron, pero tenemos argentinos, polacos, libaneses, hay una gran estadística, hay venezolanos, hay colombianos, hay argentinos, los españoles que llegaron en el flujo por la dictadura de Francisco Franco. Tenemos gente, he conocido ucranianos incluso, ucranianos ¿cómo se llama esto? Croatas también, durante la guerra de los Balcanes llegaron croatas. Aquí hay de todo y todos se mexicanizan, es lo más interesante, ¿no? Terminan como enamorándose del país y todos encuentran la forma de salir adelante en México. México es un país realmente mágico, como lo dijo André Breton, porque no sabemos cómo le hacemos, pero salimos a flote a pesar de todo. Pasan los siglos y quién sabe cómo le hacemos, pero el autoempleo hace que salgamos adelante. Y ahora americanos, bueno, pues ellos están en un estado de zozobra, de miedo, y sin embargo ya tomaron a México como la opción. Dijeron, no era nuestro plan, pero nos vamos a quedar en México. Y en México, bueno, pues están aprendiendo el español, están haciendo un gran esfuerzo, la mayoría habla francés, se están autoempleando y tienen una actitud positiva porque
es la mejor opción que encontraron, ¿no? Lo único que están buscando es colocarse en sitios cuyo clima sea compatible con el de ellos, por eso se están yendo hacia la frontera, hacia la frontera con Guatemala, porque a veces dentro del país donde yo estoy ahorita, por eso me veían que me levantaba y me sentaba, es que abría y cerraba la ventana. Yo vivo junto a un volcán, estamos a 6 grados bajo cero en este momento. Y así, y la frontera norte también es sumamente fría, entonces les está costando trabajo adaptarse y sí, lo único que tenemos claro los ciudadanos y también el gobierno, que no estoy de acuerdo con este gobierno, pero algo que sí, que es la solidaridad. Recording Están in como en el progress. anonimato, están borrosas. Nosotros también tenemos mujeres, Leona Vicario, compañeras, esposas de los luchadores. Y bueno, ya muy de rápido digo, Miguel Hidalgo pues fue quien encabezó la independencia de México, pero a veces se desconoce, no sé el caso de Simón Bolívar, pero con Miguel Hidalgo yo creo que debe ser algo semejante. Son personas que no solamente movimiento de manera improvisada, ¿no? Miguel Hidalgo, además de ser cura, sacerdote, dominaba como 6 o 7 idiomas, hizo, digamos, podríamos decir que era un empresario, como se dice ahora, un empresario que impulsó a los indígenas. Hizo el movimiento porque jaló a muchos indígenas, pero previamente él hizo talleres de albañilería, talleres ¿cómo se llama esto? Trabajar con metales, de minería, de muchas cosas. Y eso fue entonces, fue un profesor, primeramente fue un profesor, lo invitaron a ser rector, él dijo no, lo invitaron a que presentara el doctorado, él dijo no. Después, bueno, ya hizo toda esta labor con los indígenas de apoyarlos, hacer negocios, hacer un empresario en el siglo XIX. Y esto es muy válido y también le gustaba la literatura. Él, por eso le llaman la Francia chiquita donde él estuvo, porque él montaba obras de teatro, Tartufo, muchas. Él introdujo a Voltaire. En fin, entonces creo que hay que retomar a la figura de los llamados héroes de la independencia, no solamente en la parte de la lucha, sino en su vida personal o en su vida anterior a los movimientos armados que generaron. Esa es una. Y la otra es que los héroes posteriores a la independencia, es decir, los héroes del siglo XX o de fines del siglo XIX, repensar qué hicieron de bueno, pero en qué aspectos nos afectaron como ciudadanos ya de países constituidos, porque no podemos solamente venerar como nos enseñaron en la primaria y toman la bandera y sí, claro, están los símbolos patrios y son respetables y así debe ser, nuestras banderas, en fin, pero la figura de la persona es que quizás hasta habría que quitarles la palabra héroe, ¿no? Porque aparte de que me remite a Estados Unidos, a Superman y estas cosas, hay que estudiar a la figura de la persona en sus errores y en sus aciertos. Pienso, por ejemplo, en Benito Juárez, con las leyes de reforma, el caso de México. Benito Juárez, de origen indígena, es alabado porque fue indígena, terminó convirtiéndose en un burgués cualquiera que realmente no hizo gran cosa por los indígenas. Lo único que sucedió es que dejó el poder de los españoles para los criollos y él fue como un criollo más, pero con cara de indígena, lo mismo que Manuel Altamirano. Y los que siguieron después es un caso semejante y yo creo que debe haber más en Sudamérica, que lo único que hicieron fue trasladar el poder de los españoles a los mestizos que tenían dinero y preparación en ese momento. Entonces, la situación se repite, ¿no? De algún modo, se va repitiendo
y hay que dejar de llamarles héroes en primer lugar. Son personas que hicieron esfuerzos extraordinarios que miles y millones no hemos hecho, pero hay que ver también qué errores cometieron y esos errores han costado que nosotros como ciudadanos latinoamericanos estemos encontrados entre nosotros mismos y que la pobreza haya aumentado. Quiere decir que las leyes y las reformas y lo que hicieron estas personas no fueron justas ni en su elaboración y mucho menos en su aplicación. Entonces sí, yo invito a que dejemos de llamarlos héroes y están en los billetes de todas las naciones. Parece que es un uniforme, ¿no? Uniforme, a ver, todos los países que viene desde Estados Unidos, todos los países pongan en sus billetes a los héroes, llámenles héroes, conmemórenlos por lo bien que hicieron. Hay que ver cómo hicieron toda la serie de matanzas y, como dije, las reformas, cómo perjudicaron a sectores de la población. Claro. Y eso ligarlo Bueno. a los problemas actuales. Bien, Eso es lo que... Blanquita, así en breve. ya recuperé mi voz. ¿Ya? Ya, Ya tenemos a Jorge Sí. de regreso. Sí, disculpen la interrupción, pero por- justo lo que está diciendo Blanquita, creo que fue casi un poco lo que quería yo decirles, era a propósito de la presencia de Ranel, que nos conversaba que él había estudiado un poco de filosofía, de historia, pues es el doctor Núñez Tenorio, el filósofo que yo recordaba, ¿no? Ese personaje fue el mentor ideológico del movimiento Quinta República que llevó a la presidencia al comandante Chávez, ¿no? Lo conocí personalmente y bueno, él en una ocasión, más allá de su identificación política, socialista y no sé qué más, al ver el libro, Intelectualidad Bolivariana en Tierra de los Incas, y hacerle el prólogo, pues me dice, ¿sabes qué, Jorge? Un gran profesor, Sí, un sí, gran profesor. sí, me dijo bien claramente que es parte de lo que nos falta, porque mucho, como dice Blanquita, pues lo relacionamos con el primer mundo, por ejemplo a Bolívar, ¿no? Que gracias a la filosofía de Rousseau, de Montesquieu, de la Revolución Francesa, dio la envergadura que dio para América Latina, supuestamente, ¿no? Entre comillas también, porque hay algunas cosas que no las aprobamos totalmente, pero dentro de las cuales él dice lo que hace falta es precisamente la filosofía de Bolívar, no europeizada, sino más bien hacia Sudamérica, porque para irte a Ayacucho, primero tienes que comenzar a hablar en el idioma nativo. O sea, y hablar en un idioma nativo implica estar en la filosofía del lugar, ¿no? O sea, tienes que mimetizarse. Tú para dar una orden, por ejemplo, le dices, mira, necesito que me armen un muro de contención aquí, ¿no? Porque viene el ejército realista del otro lado y acá tenemos que armar un muro. Bueno, no te van a entender si se lo dices en español, y menos en esos tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer Bolívar? De hecho, que Bolívar tenía que hablar quechua. Y hay pocos escritos que nos dicen, nos pintan a un Bolívar quechua hablante. No, no lo hay. A un Sucre quechua hablante. No lo hay. ¿No? Más bien lo ponen ahí con frases francesas, ¿no? O sea, prácticamente lo adornan, ¿no? Y lo denigran si es que lo relacionan con un idioma autóctono de esta parte del continente, lamentablemente. Pero como, claro, quienes lo hacen están totalmente fuera de foco, están desubicados en lo que significa el análisis real, ¿no? De, por ejemplo, del Gualberto que se encuentra en Estados Unidos. Gualberto tiene que hablar el idioma nativo de los Estados Unidos. Gualberto, de alguna forma, sin necesidad de él estudiar filosofía, él está dentro de la mentalidad ya americana, porque él vive allá, tiene que convivir con eso. Para poder transmitir, comunicarse con un gringo, tiene que estar en esa filosofía de vida, ¿no? Entonces, Bolívar igual, Bolívar tenía que identificarse con los nativos, con los indígenas. Ese estudio no se hace ni se ha hecho, ¿no? Un poco es la provocación. bolivariana en Tierra de los Incas, es un poco eso, ¿no? Pero hace falta más todavía. Entonces estamos equivocando de repente, como dice Naquita, y pintamos superhéroes, pero superhéroes que corresponden a
a Peter Parker, a Clark Kent. Ese estudio no se hace ni se ha hecho. Un poco bolivariana antirracista, es un poco eso, ¿no? Se escucha cortado, Jorge. Hace falta más todavía. Tu audio no se escucha muy Entonces, bien. Bueno, no se escucha, Jorge. ¿Lo escuchan ustedes? No, No te escucho, Jorge. Sí, no lo escuchamos. señor José Rodríguez, ¿usted de dónde se conecta, perdón? Entrecortado. Estoy aquí en Costa Rica en este momento. En Costa Rica. Sí, No. vi ¿qué opinión usted tiene sobre estos temas migratorios? Aquí en Costa Rica la temporada del café ha empezado y creo que la mitad de Nicaragua está en Costa Rica recogiendo café. Y eso pasa todos los años. Hay un chiste en Costa Rica que los costarricenses dicen que hay más nicaragüenses que costarriqueños en Costa Rica. La migración pasa en todas partes del mundo. Donde hay un país pobre al lado de un país rico, Exacto. es natural que la migración va del país pobre al país Sí, rico. sí. Y eso pasa en cualquier Sí, sí. país y eso pasa en cualquier momento. No es nada nuevo o abnormal. Es un movimiento natural. Cómo cada país maneja ese flujo de migración es lo que hace la diferencia. Aquí en Costa Rica los nicaragüenses cruzan la frontera y se les da el permiso de trabajo. Los que vienen sin vacunas se vacunan. Y cuando la gente termina de recoger el café, se regresan a Nicaragua y no hay ningún problema. Muchos se quedan y pueden aplicar por estatus de residencia. No es imposible. No es una cosa que toma 20 años o tienen que estar escondidos por el resto de su vida. Entonces, todo el sufrimiento de la inmigración realmente depende en cómo un gobierno lo maneja. Puede ser que la frontera sea como un muro imposible de cruzar y cruzar esas fronteras tienes que arriesgar la vida, como si estuvieras tratando de salir de Berlín del Este a la Berlín del Oeste. No hay nada nuevo bajo el sol, es el mismo problema que se repite siglo tras siglo y nada ha cambiado. Parece que no hemos aprendido nada de cómo se maneja la inmigración. La migración a Estados Unidos tiene una connotación racista sumamente inmensa, muy grande. Esos haitianos que se aparecieron en la frontera no aceptaron casi ninguno. ¿Y por qué son negros? Así de sencillo. Es simplemente intolerable en el sistema americano que 200,000 negros entren al país. Esto no se acepta. Desde el presidente Biden, si hubiese aceptado esos refugiados, hubiese sido un suicidio político. No puede hacerlo. No importa que sea correcto, que no sea lo correcto, desde un punto de vista práctico de la política, la entrada de esos haitianos hubiese eliminado la posibilidad de Biden reganando la presidencia en las próximas elecciones. Entonces, la frontera fue cerrada a los haitianos porque eran negros y de otra manera no había manera de que entrasen sin que fuese un castigo político muy grande al presidente de turno. Y eso ha sido siempre la manera de ser en los Estados Unidos. Yo les garantizo a ustedes que si la gente que estuviesen tratando de entrar en estos momentos en la frontera fueran todos de Suecia o fuesen todos de Noruega, todos entraran sin ningún problema. Es lo que es la manera de ser de los Estados Unidos. Siempre ha sido un país racista, siempre será un país racista. Y sí, perdón que lo interrumpa. Lamentablemente lo que dices es muy cierto. Bueno, el caso de Biden, yo creo que en las próximas elecciones los chances de reelegirse ya son bastante bajos. Más allá de si haya recibido o no haya recibido a los haitianos, la popularidad de Biden se ha ido por el piso, ¿verdad? Yeah. Por muchos temas. Ahora, hace poco acaba de ocurrir un caso muy particular acá en los Estados Unidos, un blanco, un muchacho adolescente que ya tal vez ustedes se han enterado por las redes sociales, mató a 2 y luego 1 herido, me parece. Sí. Y bueno, salió libre, ¿verdad? Libre. Y luego hubo otro caso anteriormente de un moreno, de un negro, que por una mochila que se robó se va a 16 años a la cárcel. O sea, ¿quién entiende ese tipo de cosas? Es lamentable. La justicia americana tiene dos caras. Dos caras. Si eres blanco y tienes dinero,
la justicia funciona para ti. Si eres pobre y tienes color, la justicia se convierte en una máquina que te traga, te destruye y te bota. Sí. La justicia se compra, la justicia cuesta dinero. Hay que tener acceso a la justicia a través de abogados y de tener el dinero para poder hacerlo. Y también cuando uno se presenta va a una corte como acusado, el color de la piel hace una diferencia. Y eso pasa, como digo, es parte de la historia americana y no es una cosa que va a cambiar mañana por la mañana. Eso es un sistema que, aunque haya esfuerzos para que haya una justicia igual para todos, la realidad es que esto no funciona de esa manera. La justicia es costosa. Para tener buena representación legal hay que contratar buenos abogados y eso cuesta mucho dinero. Entonces, ese va a ser una cárcel americana. En todas las cárceles de todos los estados, de todos los condados, la inmensa mayoría de la población que está en la cárcel, en presidiarios, son gente de color. Y se puede decir que porque son racistas. Bueno, también el problema es que la gente de color no tiene dinero. Entonces, es una bola de nieve que se convierte en algo más y más grande porque parece que el sistema está hecho de una manera que si eres una persona, una minoría y no tienes dinero, el sistema de justicia americano prácticamente te aplasta y no tienes manera de defenderte. Es lo que es. Uno diría que todo el mundo sabe que es una manera equivocada, que no es una manera justa, pero hay una inercia natural que se hace casi imposible modificar esos sistemas. Eso tomaría mucho más generaciones, tal vez, para poder cambiar un sistema que tiene esos efectos. Lo que yo digo que en América, lo que salva a América como América es que siempre hay un esfuerzo para tratar de corregir los problemas. El esfuerzo siempre termina corto de las aspiraciones, pero por lo menos hay un esfuerzo, se reconoce que hay un problema y se trata de arreglar. Y nunca se puede arreglar porque es la realidad de la vida, es que siempre hay gente que se opone y siempre no hay los recursos suficientes para lograr lo que se quiere. Pero por lo menos en los Estados Unidos se reconoce que hay problemas y se trata de solucionar el problema, se trata de trabajar con el sistema. Y todavía es un país abierto en que estas cosas se pueden discutir en público y no están escondidas. Entonces eso alivia un poco la situación, el hecho de que siempre hay un esfuerzo para tratar de mejorarlo, aunque en la práctica ese proceso puede tomar generaciones. Nada pasa de inmediato, es imposible, eso no sucede. Martin Luther King lo dijo, lo ha estado predicando desde que los años 60. Cosas han mejorado en las relaciones raciales entre los americanos, pero todavía no se ha logrado conseguir el sueño de Martin Luther King, de que todo personaje tiene que ser juzgado por el contenido de su carácter y no por el color de la piel. Y eso va a tomar generaciones para llegar a ese punto, yo creo. Ahora, yo he tenido la oportunidad de conversar acá en los Estados Unidos. En Miami, por ejemplo, hay muchos nicaragüenses que han vivido en Costa Rica, han estado ahí. Y me han dicho que han recibido maltrato. Usted como costarricense, y no puedo evitar el hecho de hacerle la misma pregunta que le hice a Moisés Martínez, ¿usted como costarricense considera que eso es cierto? ¿Hay aversión a sus hermanos nicaragüenses en su país? Sí hay. La hay mucha. Y todo, por lo menos, yo estoy en una zona de café y todos los años los nicaragüenses vienen aquí a recoger café. Y esa gente que viene cruzan la frontera con la intención de recoger café y regresarse. Cuando esa gente cruza la frontera, tienen permiso de trabajo. Cuando llegan aquí, se les apoya, tienen donde quedarse. Hay hasta escuela para los niños de la gente que viene a recoger café. El nicaragüense que la pasa mal es el que se queda, y se queda sin permiso de inmigración. Y como siempre, cuando hay crimen, cuando hay problemas, ¿a quién le echan la culpa? Al inmigrante. Entonces, cada vez que hay un crimen en Costa Rica, sale por la televisión y 9, 10 veces es un nicaragüense. Entonces, de ahí empieza esa mala reputación hacia el nicaragüense.
Y es lo que pasó en Estados Unidos con los mexicanos, lo que pasa en Estados Unidos con los salvadoreños y los maras. Todos los salvadoreños son maras. Sí, cierto. Todos los mexicanos son narcos. Todo, y bueno, y aquello va y nunca termina. Y aquí pasa lo mismo con nicaragüenses, se le echa la culpa de todo. Aunque no haya, algo pasa que es malo y no hay un nicaragüense en 20 kilómetros a la redonda, le echan la culpa al nicaragüense. Y no había ni uno ni por ningún lado. Siempre parece que hay que echarle la culpa al inmigrante por algo que pasa. Entonces, la experiencia de muchos centroamericanos que vienen ilegalmente a Costa Rica puede ser mala. Por esa razón. Porque los acusan de todo. Hay muchos centroamericanos que vienen a Costa Rica y viven bien. Se adaptan, finalmente consiguen su residencia y tienen una buena vida. Todo depende. Es difícil decir de que es siempre una mala experiencia o que es siempre una buena experiencia. Cada persona, cada individuo tiene una relación diferente y todo depende de la suerte tal vez y depende de las intenciones que tenían cuando llegaron a Costa Rica. Hay muchos centroamericanos no se adaptan bien a Costa Rica porque Costa Rica tiene muchas leyes. Aquí nadie puede montar una venta de comida en la calle. Tienes que tener permisos sanitarios, tienes que tener licencias, tienes que pagar impuestos. Y viene un nica o un inmigrante de otro país, monta un tarantín de comida en la calle y a los 5 minutos la policía está ahí. No tienen licencia, no tienen permiso, no tienen nada y los sacan. Entonces dicen que los costarricenses los tratan mal. Bueno, es que es otro sistema que en Costa Rica. Aquí es un poco más, tienes que ser, es más, a los costarricenses les gusta mucho la legalidad. Todo se tiene que hacer legalmente. Entonces eso le choca mucho, a muchos inmigrantes le choca esa manera de ser, de que tengo que pedir permiso para vender plátanos, tengo que tener una licencia para tocar comida, tengo que tener una licencia para poder vender comida al público. No entienden ese sistema cuando llegan a Costa Rica. Pero sí, hay gente que tiene mala experiencia llegando a Costa Rica porque son inmigrantes ilegales. Y eso le pasa a cualquier inmigrante en cualquier parte del mundo. Lamentablemente. Sí. Jorge, ¿estás conectado, Jorge? Gemma, ¿quiere agregar algo? Pues bueno, pues yo pienso que es grave la situación, la verdad, de la migración. Aquí en Andalucía se ve mucho porque vienen de África, como ya he explicado varias veces. Y lo más fuerte es el desarraigo cultural, social y familiar que sufren estas personas. Por lo que debería de haber una buena gestión para la regularización. Y deberían de unificarse las leyes, haber acuerdos y que todo cambiara para que haya regularización. Porque lo que no puede ser normal es inconcebible que un ser humano pueda ser ilegal. Ilegal yo concibo que es una sustancia, una droga puede ser ilegal, pero una persona, un ser humano, debería de darnos vergüenza a nosotros mismos de pensar así. No puede ser ilegal una persona, un niño. Simplemente porque quieran ganar la vida, porque quieran superarse, porque quieran salir de la pobreza, del hambre. Entonces, para mí es doloroso pensar eso. Y que seamos tan malos, la sociedad, hablando en común, ¿no? De que esto se permita, de que todo esto me parece un tema muy fuerte, la verdad. Que no se le da la importancia y la relevancia que tiene. Y muy cierto, por ejemplo, en Estados Unidos son más legales, como dicen los mismos blancos, ¿no? Las sustancias narcóticas que los seres humanos. Es un término muy mal utilizado, el hecho de llamarle ilegal a un ser humano. Indocumentado, pues, ni siquiera. aceptable, ¿verdad? Sí, Adeladia. Incluso se habla, ¿no? Dice ilegal. Bueno, están tratando de que esa palabra no sea utilizada y dicen indocumentado. Y yo sostengo, sí, y lo he dicho, ni siquiera indocumentado. Ni tan siquiera. Porque cuando un ser humano nace universalmente, por los derechos universales del hombre, nace con un documento,
partida, certificado, lo que sea. Entonces, tiene un documento a donde fuera. Entonces, la palabra quizá exacta o parecida, que ya se está utilizando mucho en Italia, ¿no? Irregular. No está regularizado por X motivos. Otros dicen, no, pero la palabra no cambia, sí, pero por lo menos es, creo, los más cerca a lo justo. Y eso es lo que pienso yo, está en forma irregular o está en forma regular. O como se suele decir acá, no, ¿cuál es tu estatus migratorio? No voy a decir indocumentado, no. Ilegal, no, tampoco. Es irregular porque, bueno, pienso eso, ¿no? Y yo creo que iremos cambiando. Y todos los países, es muy importante estas reuniones que tenemos porque vamos aclarando y vamos quizá conociendo nuestras formas. Porque una cosa es cuando uno ve que cuando lo vives. Yo, por ejemplo, hablaban tanto de Europa, de tal o cual lugar, y con mis amigas, con amistades, que siempre se fueron una maravilla, una maravilla. Pero yo digo, ¿a cuál le llamarán? Pero todos se fueron de turistas, la mayoría. Y cuando uno va de turismo, todo es bonito. Entonces uno tiene que vivir en ese lugar que gracias, bueno, viniendo a Estados Unidos, porque cuando estaba en Perú no pude conocer ni Machu Picchu. Entonces, aquí pude trabajar, pude ganar y pude vivir más tiempo en Europa. Entonces ahí pude ver a cada persona y pude observar que los seres humanos somos tan parecidos que no nos diferenciamos del otro, pero que sí estamos impregnados de tal manera en nuestras mentes que estamos buscando a quién echarle la culpa. Y entonces el más cercano, el más... Y mira que las cosas, así como está la ley de la gravedad, también existe la ley de la compensación y también existe la ley del diferente, pero que no lo aceptamos. Por ejemplo, y lo que tú haces a otro también te la van a hacer a ti. Estoy recordando que cuando estaba en Argentina, la migración dominicana era muy maltratada, especialmente las mujeres. Y bueno, siempre hay que estar en contacto y viendo lo que pasa y tomar la palabra, de decir, no puede pasar eso. Bueno, fue pasando, y cuando yo vengo a Estados Unidos, me encuentro con dominicanos que no soportaban a los haitianos. Sí. Y en las conversaciones le decía yo, no, ellos tienen algo. Yo le decía, no digas más eso, porque lo que tú estás haciendo con los haitianos, a tus compatriotas, le están haciendo en Argentina. Entonces, ¿esto qué es? ¿La ley de qué? Entonces, sí, pero ellos, no, pero eso, y eso no lo sabes, le digo. Aquí porque tienes un grupo, entonces, es un sufrimiento terrible. Pues entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos estas reuniones y podemos dilucidar, y lo que hablaba la compañera, la compatriota que yo suelo decir, bueno, Flora Tristán es hija de peruano y de francesa, pero fue ella a reclamar su herencia, pero cuando se habla de héroes, y yo creo que, bueno, eso iba a decir Jorge también, más o menos creo, que sí, están los héroes desconocidos, y la Universidad Hispana, César Vallejo, es lo que quería, quizá no elegir los héroes, pero detrás de
detrás de Blanca, detrás de Gualberto, detrás de lo que todos estamos hablando, seguro que hay un héroe o una heroína, porque no todos van a hacer lo que están haciendo, por ejemplo, amadrinar, proteger, defender. Es un heroísmo propio. Y bueno, como nadie lo reconoce, nadie dice, no, eso no, yo no sé si será, pero somos, creo que en ese sentido no estuviste presente para hacer honoris causa o Alberto, pero yo sí te felicito y admiro, y a los demás también. Y a los demás también, porque está hablando de Costa Rica. Yo, por ejemplo, de lo que he leído de Costa Rica, es cosas muy, muy hermosas y me gustaría conocer, no conozco, pero en algún momento voy a visitar. Siempre se habla, yo así lo veo a Costa Rica, un gran exportador de profesores en su momento al mundo entero, que yo a veces digo, hagamos como hizo Costa Rica, Perú, y es conocido, para mí es conocido por eso Costa Rica. Y de otras cosas también, seguro que no, pero como en todas partes pasa. Y si yo pudiera hablar de Argentina, pues no voy a decir nada a lo contrario, porque yo creo que lo que uno da, recibe. Y como yo aprendí de los italianos que decían, al país que fue, de algunos, no todos por supuesto, pero me decían, al país que fuere, hacer lo que vienes. No hacer lo contrario de darle la contra. Y eso hice. Perú a mí jamás me hubiera dado me hubiera valorado, a pesar de tener una carrera académica, de ser comunicadora. Y ellos me decían, Eladia, ¿y cómo no agradecerle? Para ellos yo hablaba bien, para ellos, eran ellos lo que, entonces no estoy mal, estoy bien. Y es por eso que el gran Jorge, como vivió muchos años en uno y otro país también, la Universidad Hispana valora las actitudes de todos ustedes y quizá me tomo la libertad de agradecer y de contar que ustedes, aunque verdad no hay, pero ustedes son los héroes y heroínas que otros no los ven. Tu poesía, por ejemplo, de los consulados, universal, Alberto, porque lo que tú has dicho, yo le escucho a cada uno, le escucho al salvadoreño igual, al hondureño igual, al mexicano igual, yo le digo, entonces, Alberto, lo que nadie quiere hablar, lo que tienen miedo a hablar, lo dijiste en una poesía. Y ya estoy haciendo mi encuesta, bueno, te lo voy a presentar en algún momento porque acá es más fácil de tantos países, entonces, ¿verdad? Y creo que eso ha sido lo de hoy. Aquí es heroínas y héroes ya están, esperamos verles en el próximo año. En la próxima edición. No. Sí, ahí está Jorge. Eladia también tiene que venir, ¿no? Eladia también tiene que venir. Se le invitó para que estuviera presente, pero no pudo, ¿no? Y bueno, lo importante es que continuemos con estas pláticas, ¿no? Tengo problemas ahorita lamentablemente con el internet, pero lo importante es que estemos desarrollando parte de lo que hemos planteado al principio, ¿no? Blanquita ha pedido la palabra, pero antes le voy a decir a Luis que está en Chile. En Chile también hay esa información, ¿no? Algo así como planteaba José Rodríguez en Costa Rica, con la llegada de los venezolanos, el desprecio, no sé. ¿Tú cómo lo has sentido? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y también mencionaste algo, a la hora que estaba hablando yo de Núñez Tenorio, que parece que lo conociste también, tuviste bueno, la oportunidad, ¿no? Él escuchando, hace el prólogo del libro que mencioné, Intelectualidad Bolivariana ante los Incas. escuchando, Al margen de la política, yo lo vi como un buen tipo, muy buen, muy preparado, ¿no? Ahora, que luego su preparación la haya utilizado para llevar un poco al inicio de lo que ha sido toda esta catástrofe, bueno, en política para Venezuela ya es otra temática, ¿no?
¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, escuchando a todos los compañeros hoy, desde la invasión castellana, las migraciones, contentarse con una u otra nacionalidad. Yo creo que eso depende de la observación que cada uno de nosotros tengamos. Mira, sobre Núñez Tenorio, sí te quiero decir, el profesor Núñez me dio clase en la universidad y yo creo que si él hubiese vivido los primeros 2 años de Chávez, porque lamentablemente él murió justamente en ese proceso de el ingreso de Chávez al poder. Si él hubiera vivido esos primeros 2, 3 años de Chávez, lo hubiera rechazado de inmediato, estoy seguro de eso. Ahora, con respecto a la migración, todos somos migrantes y todos los pueblos hemos sido receptores de migraciones. Yo creo que no se puede generalizar, ¿no? Por lo menos aquí me han recibido muy bien a mí. Yo aquí he sido investigador docente de 2 universidades. No me puedo quejar. Ahorita vivo es de eso, de la investigación y de la docencia universitaria, a pesar de que ingresé por otras razones. E ingresé ni siquiera porque yo quería venir. Yo entré en la embajada de Chile, como te dije al inicio de haberte conocido, cuando tú me preguntaste en la primera entrevista. Yo ingresé en la embajada de Chile, luego tuvimos que escapar de allá de la embajada de Chile porque ni siquiera nos dieron el salvoconducto y llegamos acá desamparados, solamente con mis títulos universitarios para poder empezar y reinventarnos mientras podamos regresar. Yo no puedo regresar a Caracas. Ojalá pudiera ir en Navidad a ver a mi familia, pero no puedo ir. Por lo demás, yo me siento que me han recibido a mí aquí muy bien. No veo ninguna animadversión. Puede ser que alguien la tenga, pero yo no la siento. Tal vez es el ánimo que yo tengo frente a este país que me ha abierto los brazos. Y yo aquí tengo grandes amigos ya, de un lado y del otro, pues amigos de la política, de izquierda, de derecha. No he hecho distinciones. Entonces yo escuchando a los compañeros me siento muy identificado con muchas cosas que han dicho. Por ejemplo, México ha sido una tierra que ha dado, que ha abierto sus brazos a muchas venezolanos que en diferentes épocas han ido allá. Allá murió nuestro gran poeta Andrés Eloy Blanco. Yo tengo buenos amigos en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Tabasco también. Costa Rica, bueno, un país hermoso. Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos, estudié allá, no fui maltratado, entonces yo verdaderamente que, claro, yo todas las opiniones las escucho, pero nunca he sentido el rechazo en ninguno de los lugares en donde he estado. Tengo buenos amigos en España también. Actualmente estoy en digamos, un intercambio con España y me siento bien. Yo no he sentido rechazo, no he visto rechazo. Puede ser que haya existido a mi alrededor, pero yo no he sido víctima de ningún tipo de animadversión ni de rechazo. Con respecto a otros de los temas que he estado tratando acá, yo creo que las migraciones deben ser ordenadas, ¿no? Pero a veces por las razones, por ejemplo, que hay en Venezuela, que es una crisis humanitaria muy grande que acosa al venezolano, bueno, creo que los países latinoamericanos tienen que entender esa situación y abrir un poco sus canales de regulación para que nos reciban, pues, ¿no? En el caso de quienes han tenido que salir de manera voluntaria, pues, ¿no? Por lo demás, yo y mis compañeros del Tribunal Supremo de Justicia, que lo constituimos en exilio, hemos sido recibidos muy bien. Los que están en Panamá están bien acogidos, los que están en Colombia también, los que están en los Estados Unidos los han recibido muy bien. Yo realmente he escuchado opiniones y también, por ejemplo, la construcción del héroe. Es un tema apasionante, ¿no?
Ahí tenemos a Baral. A Baral le mandaron a hacer la historia de Bolívar. La construcción del héroe. La construcción del héroe es un tema interesantísimo. Pero yo creo que también hay héroes, ¿no? Hay héroes civiles, más que militares, héroes civiles. Personas que han dado la vida por ideales. Creo que sí se les puede llamar a algunos héroes. Ahora también hay la construcción de esos héroes en la historiografía latinoamericana. Creo que la historia de todos nuestros pueblos es apasionante. Por ejemplo, la historia del Perú es magnífica, igual la historia de Chile, que la he profundizado, es magnífica. Además que es una historia que no empieza con la invasión castellana. Es una historia, la historia precolombina es mucho más rica con respecto a la profundidad de la organización político-social de los incas, o aquí en Chile, o en la propia Venezuela, las tribus que habían antes de la invasión castellana. En Mesoamérica, los toltecas, los aztecas, los mayas, o sea, una organización política increíble. Además, en cuanto a la construcción del orden y del derecho, tenían más orden y más organización política que los castellanos que llegaron. Claro, no podemos extrapolar aquello ahorita, como decimos, esos que están tumbando las estatuas de Colombia, pues es una extrapolación histórica terrible. Somos fruto de un encuentro que se dio históricamente, fue una realidad. Esa realidad nosotros no podemos traerla al presente porque sería una barbaridad histórica. Es una realidad que se vivió en un momento determinado y que no podemos condenar eso ahorita. No es algo que debería hacerse. Claro que lo hay gente que lo hace, yo no creo que debería hacerse. Porque aquella realidad en donde llegan los castellanos, primero que no llegaron los españoles, llegaron los castellanos, luego viene la unificación del Reino de España con Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, que se unifica aquello, aquel compañero que es de España puede darme honor a razón. Las leyes borbónicas, vienen el derecho indiano que se va a formar en estas tierras, que tiene una connotación de control social, pues, ¿no? Entonces, el tema es apasionante, interesantísimo. Entonces, bueno, yo he estado escuchando hoy y me encantan las opiniones, todo. Luis, por ahí nos piden, tú sabes que hay gente que nos escribe y nos dice, oye, ustedes están hablando de todo, pero ha pasado algo fuerte en Venezuela. ¿Qué podrías decir tú que conoces el Tribunal Supremo de Justicia rápidamente? Bueno, ¿Es justo o claro. no es justo lo que ha pasado en estas elecciones recientes, Bueno, supuestamente ahí democráticas? sí, mira, claro, esto es una cuestión cultural, poética. Ujú. Lo que ha acontecido en Venezuela, en mi opinión muy particular, es un secuestro, ¿no? En Venezuela hay una banda de criminales que secuestraron a un país y sobre la base de una ideología que no existe. Yo conozco a progresistas europeos, chilenos, peruanos, extraordinarios, pero allá no hay un progresismo, allá no hay una visión ideológica de izquierda, allá lo que hay es un secuestro de unos delincuentes que tienen una banda de narcotráfico que está inundando América Latina y que con elecciones no vamos a salir de ella. Por algo tuvimos que salir nosotros para salvar nuestras vidas fuera del país, porque si no nos desaparecen, nos matan. Entonces es una visión muy radical que yo tengo porque es una observación personal. Otros pueden tener otra observación, yo la respeto. Yo creo que tiene que ocurrir algo en Venezuela para que América Latina se salve de ese polvorín que se está formando ahí, que se está constituyendo un peligro para la región. No solamente para los vecinos más cercanos, sino para toda América, incluyendo México, Centroamérica y los Estados Unidos, porque se está convirtiendo en un juego del tablero internacional de la política de poder. Está Rusia, está Irán, está China, se están metiendo intereses que van más allá de la conversación doméstica política, que a veces es un poco fútil, porque ahora dentro del país se están buscando reparticiones de control político que no existen, ¿no? Entonces, frente a eso, un secuestrado no le dice cómo librarse al secuestrador, busca ayuda. Venezuela es un país secuestrado, desde mi posición muy personal. Estoy hablando ya como
parte individual. Y creo que algo tiene que ocurrir para que podamos salir de esa tragedia terrible, terrible, tenebrosa, que ha sido la transformación de un autoritarismo competitivo que se inicia con la época de Chávez, una democracia maltrecha que venía del sistema populista de conciliación de élites, en donde teníamos democracia, sí, era perfectible, sí, tenía errores, sí, claro, tenía errores. Pero bueno, eso decantó en un llamado a la venganza política, y por eso se origina Chávez, un autoritarismo competitivo. Eso luego se genera en una suerte de autocracia que decanta en esta tiranía, dictadura narcodelincuencial que desgobierna en este momento a Venezuela. Entonces, yo creo que algo tiene que ocurrir. Estamos trabajando para que algo ocurra, pero a veces no ayudan muchos de los que están creyendo que con unas elecciones vamos a salir de eso. Vamos a ver qué pasa. Esa es mi Bien, opinión Luis. muy personal. Gracias por esa sinceridad y por esa aclaración de lo que nos pide el público. No es nuestro tema, pero tú sabes que el público siempre tiene la potestad de solicitarnos alguna temática, y esta Con mucho temática gusto. es dramática, y qué mejor que alguien que ha emigrado, que ha pasado por situaciones difíciles y que actualmente pues está allá en la hermana República de Chile, como Luis. Bien, Gracias. teníamos ahí a Blanquita que nos quiere acotar algo. Ya vamos a hacer una ronda final para despedirnos. Blanquita, agradeciéndote nuevamente por tu participación, por ese paquetito para los niños. El padre está muy, muy contento, y esperemos que, bueno, que se solidaricen más con un padrinazgo, ¿no? Que es simbólico, y lo más importante es que van a entrar en contacto con los niños hasta donde se pueda, ¿no? Y ver de qué manera, por ahí tienen un ahijado, ¿no? Ese ahijado se puede convertir de repente en un personaje que no lo podemos calcular, ¿no? Y tal vez aparecerá en México alguna vez, o Blanquita vendrá a Tarma, ¿no? A conocer un poco de su vida, de su hábitat, que es muy bonito. Ya, bien, eso sería el agradecimiento, Blanquita. Tu palabra. Sí, bien, pues yo solo quiero retomar 3, 4 ideas que comentaron los compañeros. Y una es que todos pensamos en el problema de la identidad como personas, como seres humanos. Hablaban algunos de llamarles, ¿por qué se les llama indocumentados? Se les debería llamar personas en situación de irregularidad. ¿Por qué se les llama ilegales? Es decir, se les quita la condición de ciudadano o de la condición de persona cuando alguien entra sin documentos, sin identidad ante la ley del país a donde entran, ¿no? Entonces creo que eso me remite a que todos los países, sin excepción alguna, sea cual sea su sistema de gobierno, sus reglas, todos tenemos, por la cuestión de ser países, de la soberanía, de la autonomía, el problema de violar derechos universales. O sea, en resumen, todos los países lo que hacemos cada quien a su manera es violentar o violar derechos universales que tenemos por la sola cuestión de ser seres humanos, personas. Y el problema es que aunque cambien los gobiernos, lo hemos visto a lo largo de los siglos, en todos los países, yo creo que eso sí es sin excepción alguna, en todos los países se viola el derecho de tener los servicios básicos, el derecho de tener un techo, de tener dónde realizar las necesidades fisiológicas, el derecho a alimentarse. Eso sucede con todas las personas que cruzan, ya sean llamadas ilegales, indocumentados, etc. Entonces, todos los gobiernos han cometido errores a lo largo de los siglos por esa circunstancia. Y eso quiere decir que, aunque unos gobiernos son mejor planteados que otros dentro de un mismo país, en su avance histórico, todos siempre tienen candados para violentar a las personas extranjeras. Y también como bien decían algunos compañeros, Gualberto Campos me parece, ¿quién más lo decía? El compañero de Costa Rica, decían
quienes padecen mucho son las personas de color, los negros. Y eso también es cierto, ¿no? Los negros en todo país, también el Aida, me parece que ella lo comentó, son a lo largo de los siglos, creo que ellos y los judíos son comprobadísimo en muchas naciones quienes más han padecido por el hecho del racismo. Y ese racismo, bueno, en el siglo XXI, desde fines del siglo XX, se lo adjudicamos sobre todo a Estados Unidos, pero ese racismo proviene de Europa. Sí, los primeros esclavos llegaron a los países que tenían la hegemonía en Europa. Tan solo nosotros, y bueno, está aquí Moisés, que Moisés no tiene la responsabilidad de nada porque está en el siglo XXI, pero no va contigo, Moisés, el asunto. Pero bueno, nosotros con los españoles que llegaron hace 500 Ya Moisés se estaba años, poniendo serio. Moisés se estaba poniendo serio. pero por eso digo que Moisés y los ciudadanos españoles tienen sus propios problemas y yo aprecio a Moisés, te aprecio tu sinceridad, tu concreción, quiero decirte eso, aprovecharlo. Eres una persona concreta, sencilla, amable y mi aprecio para ti. La cuestión es con los que llegaron hace 500 años, ¿qué sucedió? Pues trajeron a los lugares donde no había indígenas, trajeron a gente esclava negra, ¿no? Y de ahí empieza en América Latina el racismo hacia los negros. Entonces, ahora nosotros, el caso de los mexicanos, como yo decía, tenemos migrantes de muchísimos lugares del mundo, sin embargo, no estamos todavía acostumbrados a los negros. Teníamos muy poquitos en las costas donde no hubo indígenas. Los trajeron los españoles, pero ya están bastante mezclados. Y ahora que llegaron los miles y miles de haitianos, ellos son negros. Y ellos los vemos andar ya por diferentes lugares de México, toman una actitud de invisibilizarse frente a los mexicanos. Caminan como si no nos vieran por el temor. Es como cuando los animales se camuflan, ¿no? Se camuflan para no ser vistos, aparentar no ser vistos y para no ser agredidos, ¿no? Agredidos. Y entonces creo que aquí hay 2 o 3 problemas. El primero es, como ya dije, que no hay país que no violente y que no practique el racismo por el solo hecho de tener una constitución que diga tienes que respetar esto, si no, te vas. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, hace un rato decía nuestro compañero de Costa Rica, es que como entra poco, no recuerdo su nombre, pero decía él, bueno, los nicaragüenses. José, ok, llegan los nicaragüenses a Costa Rica, nosotros somos un país de muchas leyes, si no las respetan, entonces tienen problemas. Y yo pienso, por ejemplo, el caso de México es al revés. Sí tenemos leyes, pero los mexicanos nos hemos impuesto como ciudadanos y como somos más de 100 millones, somos un país permisivo. Y eso implica el autoempleo, el ambulantaje, que cada quien salga adelante de diferentes formas según su creatividad, a diferencia de los costarricenses. Tenemos leyes, pero todo el mundo aquí las hace bastante flexibles. Tan solo para cruzar la calle, yo veo el caso de Estados Unidos, ¿no? Si en Estados Unidos no cruzas en la calle donde está el semáforo, te multan, eso le pasó a mi hermana. Aquí los mexicanos nos metemos por donde sea, ¿no? Está el tránsito atorado y allí vamos. Entonces, eso, en ese momento yo decía, ay, no sé cómo le hacemos para salir adelante los mexicanos y los migrantes que se mexicanizan forzosamente y les gusta todos los tacos y aprenden las groserías, que es una riqueza enorme en México, nuestras groserías, que a veces son muletillas, pero se ajustan a todo y creo que es por eso, porque algo que sí tenemos es ser permisivos, que también tienen sus problemas. Yo tengo enfrente un salón de fiestas donde vivo, por eso a veces me ven los domingos con cara del domingo pasado toda así, sin peinarme, pues tengo el ruido y eso es permitido. Es un país bastante permisivo a pesar de las leyes y por eso hay millones y millones de gente extranjera que vive en México. Entonces creo que el problema es que al margen de las leyes mal y bien hechas al mismo tiempo de cada país,
creo que nuestra labor, retomando la figura del héroe, para no tardarme tanto, es que los héroes creo que debemos ser los propios ciudadanos, ¿no? Es decir, si hay más problemas legales, presidenciales en un país que en otro, solamente los ciudadanos podemos hacer que esas cosas cambien con las acciones diarias, continuas que hacemos por nuestros connacionales y por la gente que llega. Y aceptar que la migración ciertamente nunca va a dejar de existir y que, como dijo también Moisés en otra reunión, todos vamos a ser migrantes en alguna ocasión, o lo fuimos o lo seremos. Y entonces, somos migrantes, yo creo que dentro de nuestros propios países, especialmente, y eso no me dejará mentir Gualberto, que has estado en Estados Unidos, quienes vivimos en países grandes en términos geográficos, muy diversos. Si uno cambia de ciudad, si tan solo cambias de ciudad, de municipio, de estado, provincia, como les llamen, ya somos extranjeros. Ya somos extranjeros porque el acento de un estado es diferente al de otro estado, al de otra ciudad, y ya eres tratado de manera distinta. Yo hablé en la primera entrevista con Jorge, donde estuvo Carlos Polac y otros compañeros, hablé de cómo en mi país hay muchos encuentros y conflictos entre ciudadanos mexicanos, ¿no? Sin embargo, a la hora de recibir a los migrantes, pues sí nos unimos y los tratamos bien. Entonces creo que la verdadera revolución, los verdaderos cambios, dadas las imposiciones, oligarquías, aristocracia, que nunca se van a terminar en los sistemas de gobierno de muchos países, dada esa situación, y dado también que los ciudadanos que tienen ética deciden no incluirse en la política, hay muchos mexicanos que podrían hacerlo, empresarios y gente que trabaja bien, que dicen, no, yo no me invitaron a ser diputado, me invitaron a incluirme a tal partido político, no lo voy a hacer porque no quiero corromperme, ¿sí? Entonces, sabemos que muchos de los líderes políticos son exclusivamente gente corrupta, asesina, en fin, en muchos países, y que la gente que debería estar gobernando son otro tipo de ciudadanos. Entonces, creo que lo que podemos hacer, llámenle héroes o llámenle de la forma que sea, es como ciudadanos siempre buscar hacer algo en la medida de lo posible de nuestras circunstancias, de nuestros talentos, de nuestras circunstancias económicas, geográficas, hacer algo por las demás personas. Creo que eso es ubicarnos en nuestra realidad, en nuestros límites, y eso es lo que yo propongo. Y quizá eliminar, hasta a lo mejor eliminar la figura de héroe. Y lo otro es que tengamos siempre presente que lo que hagamos sea por fomentar los derechos universales de los humanos, de las personas, sean de donde sean. Y ahora México, ya para finalizar, estamos aprendiendo la gran lección, la enorme lección con los haitianos sobre todo, de erradicar ese racismo contra los negros que también tenemos los mexicanos. Y que la tenemos porque, como yo decía, la gran mayoría de migrantes y ya nacionalizados mexicanos a través de los siglos no han sido negros. Yo ya lo dije, han sido polacos, libaneses, hay rusos, gente de Sudamérica, en fin, hasta los propios gringos vienen a veces, ponen sus empresas y de aquí hacen una descendencia. Ese es el asunto. Y lo otro también es forzarnos, porque comprender a la gente que llega a nuestros países como migrantes y que tiene otro idioma, porque Gualberto seguramente lo dirá, cuando uno está en Estados Unidos, si no hablas inglés, te joden. Te joden, y ahí sí no importa si eres blanco, medio blanco, o sea, si no hablas inglés, te excluyen. Y ese es un gran problema. Creo que también hay que ser un poco más incluyentes en el sentido del lenguaje. Eso yo lo aprendí al ver la historia de los frailes
los franciscanos, los frailes carmelitas que llegaron y aprendieron los idiomas originarios de mi país y de esa manera pudieron interactuar y pudieron hacer algo por los derechos humanos, por el respeto hacia las otras personas, que también deberíamos de dejar de llamarles los otros, los demás, independientemente de si somos católicos, budistas, hinduistas o ateos o lo que seamos, pues son el prójimo en el sentido de el próximo, ¿no? También creo que ahí hay un problema de hablar de los otros, los de fuera, los que están de fuera, los fuereños, eso es lo que yo quiero decir, centrarnos como ciudadanos en que somos personas y que fomentemos la ayuda clara, pragmática, con hechos de los derechos universales en la medida posible de cada quien. Porque finalmente, si retomamos a César Vallejo, eso es lo que hizo, ¿no? Mostrar las desigualdades, mostrar la violencia hacia los pobres, hacia la gente vulnerable. Entonces hay que retomar esas ideas y hacer algo como ciudadanos, porque no somos otro asunto más que eso, ¿no? Y bueno, hay algo que México tiene también, que es permite la doble nacionalidad. No sé qué otros países lo hagan, pero eso también creo que es una ventaja para quienes vienen y se quedan, y ya está, ahí le dejo. Ya, gracias. Bueno, Perú también tiene la doble nacionalidad. Es parte de la posibilidad que tiene todo peruano cuando emigra, pues adquirir la nacionalidad y no pierde su nacionalidad al adquirir otra, ¿no? Y esa creo que es una ley que se debe poner en práctica en todos los países. Bien, vamos a ir ya despidiéndonos. Moisés, tus palabras, quizás algún razonamiento final, un minuto y medio para ir cerrando, por favor. Pues sí, voy a ser muy, muy breve. Nos hablan de que después de la gran pandemia que estamos pasando, vamos a salir todos un poco mejores. Sabemos que hemos hecho grandes disparates todos los países, sin excepción. España llevó a América el idioma, llevó la cultura, pero también llevó la viruela. Hizo un gran genocidio. De eso no nos vamos a quitar nunca, porque eso es parte de la historia, igual que Estados Unidos erradicó a los nativos, igual que Inglaterra hizo disparates. Entonces, yo creo que ya estamos en el siglo XXI, ya llega el momento de que ya al saber que el planeta es una única nave, que nos pongamos a remar en la misma dirección, porque o lo hacemos así o estamos abocados al precipicio. Nos dicen que nos quedan de 10 a 20 años para enderezar el barco, tanto a nivel climático, como a nivel de migraciones, como a nivel de conjuntarnos todos y de ser un solo ser. O lo hacemos así, pues no solamente van a perder el tren los que están abajo, sino que como un castillo de naipes vamos a caer todos. Yo creo que ha llegado el momento en saber que solamente hay una nave, estamos todos en ella, y que tenemos tiempo aún de ponernos las pilas y de comenzar a comprendernos unos a otros. O lo hacemos así, o estamos al borde de lo que no queremos. Yo creo que eso sea mi última reflexión de hoy. Bien, gracias, Moisés. Eso debe ser una invectiva para cada uno de nosotros, ¿no? Tratar de ponernos las pilas, como dice Moisés, en absolutamente todas las razones que implican la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Partiendo incluso por la parte filosófica, que es la que estamos analizando, ¿no? Ubicarnos bien en la filosofía de vida de cada lugar donde nos encontramos. José, tu despedida y tu análisis final, tal vez algún comentario. Bueno, como se mencionó, el problema en Venezuela se habla mucho de cómo solucionarlo. La única solución es militar. Son una banda de narcotraficantes disfrazadas de gobierno. Se han puesto el manto del socialismo, pero el socialismo no tiene nada. Es todo un disfraz para engañar a la opinión mundial de que hay un tipo de gobierno socialista populista en Venezuela, cuando no lo hay. Es simplemente un país secuestrado por la delincuencia. Y la solución militar es la única que existe. ¿De dónde va a venir esa solución militar? Esa es la gran pregunta que no hay respuesta para ellos. Los Estados Unidos no se quieren meter en Venezuela. Lo entiendo muy bien, porque ¿qué van a hacer con ese país
la solución, no veo una solución práctica, una solución agradable o una solución inmediata. Pero hablando con el gobierno de Venezuela es perder el tiempo. Estás hablando con una dictadura, estás hablando con delincuentes. Lo que hacen es reírse de ti. Si no ven una fuerza militar detrás de la conversación, esa conversación no va a ningún lugar. Y eso es lo que han hecho por más de 20 años. Conversan y prometen y no hacen absolutamente nada porque no tienen ningún riesgo personal. Esa es mi opinión personal. Es lamentable, pero es lo que es. Yo no creo que va a haber una democracia retornando a Venezuela simplemente porque la narcodictadura decide que mañana van a hacer elecciones libres y ellos mismos van a dejar de gobernar porque, bueno, alguien más va a ganar la presidencia. Eso no va a pasar jamás. La solución va a ser violenta. No hay otra manera de hacerlo. Y eso es mi opinión, nada más. Eso es todo. Bien, gracias, José. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano de a pie, con aquel que cruza las fronteras todavía. Ayer estuve con unos muchachos que se van, me voy. Hay una canción que dice, si vas para Chile, espero que vuelvas. Y eso fue lo que le dije, porque se va para Chile. Dice que tiene un hijo allá y que va a probar suerte por Chile, porque aquí en Perú le va bien, pero cree que como el hijo tiene ya la casa por allá, bueno, se va a ayudar más. Y le digo, pero ahorita para cruzar fronteras es un dilema. Pero él me dice, ya estoy acostumbrado, ya no siento dolor. Ya estoy curtido con esto de la migración. He pasado por Colombia, Ecuador, Perú, me voy para Chile y no sé a dónde más iré. Lo cierto es que algún día volveré a Venezuela, me dice, y bueno, le deseo la mejor de las suertes a este amigo, y así como él hay muchos. La migración es una migración increíble, ¿no? Una cosa que de pronto esto lo escribías hace 20 años atrás y jamás hubieses pensado de que el elemento económicamente más activo en Latinoamérica, como era el venezolano, pues llegue a bajo cero, ¿no? A pedir literalmente dinero en las calles de América Latina y del mundo. Eso no lo podías creer. O sea, te vas a una película esa de Steven Spielberg y dices, no, eso es fantasía. Pero la fantasía se hizo realidad. Hasta esos extremos llega el comunismo, lamentablemente, ¿no? Un saludo a la bandera, un saludo a un patriotismo, que lo vemos en las calles. Tú ves un video de Cuba y es prácticamente como que el tiempo se hubiese detenido, ¿no? Pero no se detiene un tiempo en una situación de paisaje actualizado, sino un paisaje totalmente decrépito, que prácticamente los balcones están que se caen, ¿no? Y la gente no sabe qué hacer, ¿no? Y claro, muchos de ellos comparten un poco el fanatismo de pensar de que eso es el mundo. Y ese mundo lo vivieron nuestros abuelos. Eso ya no existe. Pero lamentablemente pues es una situación que no tiene pies ni cabeza, ¿no? No le encontramos una explicación mayor, solamente estos pensamientos en voz alta que trato de decirles. Bueno, vámonos con Gema. Gema, tu despedida desde Sevilla, ¿no? Bueno, pues nada, con mucha tristeza de ver cómo está el mundo y estuve pensando mucho lo que hablamos en la última entrevista y nos dejaste de ver desde Macondo. Ajá, sí, bueno, tenemos un desafío, ¿no? Ya saben que existen pueblos olvidados, ¿no? Hay que comenzar a trabajar escribiendo un poco sobre esos lugares olvidados, porque nos hace falta hacer un concurso que permita crear nuevos 100 años de soledad. Son necesarios para nuestra gente, Gema. Y bueno, Jorge, ¿puedo recitar un poema? A ver, claro, ¿cómo no? Ni un minuto tardo. No hay problema. Lo escribí pensando durante el exilio de Juan Ramón Jiménez. Esto tiene mucho que ver con el tema que tratamos, ¿vale? Tengo el alma saturada, lleno de llagas ingentes. Por mis ojos entró la plaga al ver laberínticas aristas coartando la libertad. Esto me empuja a volar con mis alas quebradas y el alma deteriorada. Cruzaré el ancho mar. Por el camino bañaré mis nostalgias y derrotas. La sal cerrará las llagas y tiraré por la borda las cargas inflamadas de dolor compatriota.
La sal curará las pústulas y quedarán bajo postilla los recuerdos y la sangre removida de mi pasado tan presente y este adiós sin despedida de mi patria, de mi gente. Bravo, aplausos para Gema. Espectacular. La próxima una sevillana. La próxima una sevillana. Un abrazo, un beso. Bien, nos vamos con nuestro invitado, Ranel Villalobos. Bueno, Ranel, has conocido a nuestro grupo, somos 42. Esperemos que te integres y que te conviertas en un padrino más de estos niños abandonados por esta pandemia trágica que atraviesa la humanidad. Tu despedida y tal vez algún pensamiento. Sí, como no, hermano Jorge, mira, primero agradecerte tu amable invitación y agradecer el conocer tan selecto grupo de personas que espero que me nutran mucho y compartir, pues. Me ha gustado mucho y me ha causado como la espinita de la reflexión para escribir, filosóficamente hablando, porque el tema migratorio yo lo había tocado dando clases que en Derecho y en Ciencia Política y esas cosas, pero nunca lo había pensado con tanta profundidad, y ahora que me está tocando vivirlo, pues es propio que lo toque. Y hay una reflexión muy interesante que, como estoy de acuerdo con lo que dice el compañero José Rodríguez, él tocó temas que son muy ciertos, y la migración a veces es vista con diferentes lupas, con diferentes ópticas. Un migrante con dinero es un inversionista y un migrante pobre es una carga, una lastra social. Entonces, a veces he visto de esa manera. También hay focos que hay gente que fomenta solapadamente la migración para tener mano de obra barata, para no pagarles ciertas cosas, pues, y tenerlos allí como personas como trabajadores muy económicos. Como decía el compañero, como el hermano Walter, que decía que en Estados Unidos a veces lo que llaman espaldas mojadas a veces viven unas precariedades que sí, que hay que subsanar. También hay que reflexionar sobre las medidas que se toman los estados, porque si bien es cierto, es algo que atañe a ambas caras de la moneda, a tanto el migrante como el estado del sector, porque el estado del sector también se ve a veces en apuro, en aprieto, que a veces quiere hacer la cosa de la mejor manera posible, pero a veces se siente desbordado. Entonces me gustaría mucho escribir, reflexionar, compartir pues mediante la palabra y con pequeños trabajos y escritos y esas cosas para poder colaborar pues con el grupo y ser consecuente con la práctica que está tomando la fundación. Y mire, y te agradezco mucho esa actitud que estás tomando con la ayuda, la figura del padrino, la figura de hacer como una labor social que va como el hormiguito, que va como el granito, poquito a poco, pero es muy importante porque tiene, digamos así, un efecto que se va como un efecto dominó, que empieza algo pequeñito, pues se va creciendo, 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 hasta que llegue a ser, mira, grandes obras, pues. Me siento satisfecho, agradecido y bueno, y estoy aquí presto a colaborar con usted. Bien, bienvenido pues Ranel. Ya Muchas vamos a tenerte en próximas ediciones. Vámonos con Luis Marcano, que está en Chile. Él por ahí tiene, creo que un poema que menciona a Vallejo un poquito. A ver, un pedacito, si fueras tan amable, a manera de despedida. Blanquita quería también la semana pasada leer un poema. No sé si para darle el pase a las damas primero, ¿no? A ver, Blanquita, ¿lo tienes ahí? Algo cortito, ya para despedirnos. A pedido del público. No te puedes negar, Blanquita. Pues miren, no, le he insistido a Jorge, no quería decirlo de manera pública, ahora Luis Manuel lo menciona. Yo le he insistido a partir de que Manuel leyó, y ahora veo que Gema también leyó, desde hace como le pedí a Jorge, sin embargo, ahora veo que también ya leo. Entonces, eso me parece algo absolutamente injusto. Eso es todo lo que comento.
Y hace Ajá. un momento le escribí en privado a Jorge por esa situación. Como Ya, me ya. dijo que no leyera, pues más bien no preparé nada, sino estoy atenta a lo que conversamos todos ahora sobre la Perfecto. condición de los migrantes de diversos países desde la perspectiva filosófica. Gracias, muchas gracias. Bueno. Sí, bien, gracias, Blanquita. No, la verdad que no te logré leer tu mensaje, por lo que he tenido problemas con el internet. Pero sí se pueden mencionar poemas que no tengan que ver con el concurso, ¿no? O sea, eso es lo que está haciendo Gemma, lo que hace Luis también, ¿no? Y a los que están en concurso sí no hay que tocarlos, ¿no? Hasta que se dé el veredicto. Luis, te escuchamos. Ajá, ok. ¿Me escuchan bien? ¿No se escucha entrecortado? Está bien, está bien. Sí, se titula Te canto a ti, Vallejo. Te siento en mis latidos, eres como la sal del mundo. Te llevo con un abrigo de amor que se hace eterno. Tus letras dibujaron mis besos en su pecho. Mis besos consintieron su amor y su despecho. Dejé que sus labios se fueran a lo lejos, con tus manos teniéndome en mi rezo, con mis horas buscándote en tus sueños, en un rincón de colores y risas, que para amarla me basta su sonrisa. Yo me voy con el tiempo donde la paz es brisa, y todos tus alientos se convierten en risas, aquellas que me dabas en medio de la vida, cuando si por tenerla me hice espuma, como la sal del mar revienta en la orilla, como la ola que lleva nuestros sueños, en medio de sus besos, con todos sus anhelos, con tus versos que llevaron los míos, te canto solitario, te canto a ti, Vallejo. Eres la luz que del oriente eterno cubriste las palabras entre el amor y el duelo. La España de tu cielo es hoy un universo, sentado taciturno entre la paz y el cielo. Tus poemas son fuego que de las voces llegan, heraldo, calma de la vida y el tiempo, triste del amor que se fue y su condena, entre tus labios que llevaron sus penas, hechos versos, todo el amor del tiempo, toda tu vida plena, te canto a ti, Vallejo, que me inspiras. Gracias, Jorge. Gracias, aplausos para Luisito. Gracias, Jorge. Y es una inspiración, repito, que es al margen del concurso, Sí. ¿no? O sea, Blanquita, seguramente que no me entendiste bien, creo que sí, conversamos en una oportunidad que no hay problema. Se puede tocar cualquier temática, excepto lo que está en concurso, ¿no? Eso es todo. Pero sí, vamos a esperarte para la próxima, para escucharte. Sabemos que cada quien pues tiene su inspiración y ya tenemos el calibre. Yo te rogué 3 veces, eso fue todo, te rogué 3 veces. Sí. Y no sé qué diría, Vallejo, no sé qué diría Vallejo si escuchara esta situación, si viera la conversación, lo que tú me dijiste, no sé qué diría Vallejo. No, lo que te expliqué es parte de la respuesta, pero tranquila que, como te digo, tenemos todas las citas y dije que tal vez sería bueno guardarlo para cuando empieces tu programa, para que sea algo Lo exclusivo. guardamos, está bien, tú no te preocupes, ¿Sí? lo guardamos. Sí. No leo nada, nunca, lo guardamos. No, ya pronto vas a tener el programa y el programa va a ser un estreno total, tranquilamente. No, ¿sabes qué? Me acabas de recordar algo que sucedió en la Fórmula 1 con mi compatriota Sergio Pérez. Sergio Pérez está disputándose el 3er lugar, único latinoamericano entre europeos. Y en la carrera anterior, ya faltan solo 2 carreras para terminar todo el circuito de Fórmula 1. Es algo histórico para Latinoamérica. Se está disputando el 3er lugar. En la carrera anterior, un español, Fernando Alonso, le quitó un lugar, pero no es parcial, ¿no? Porque está en 4º lugar el mexicano, a punto de obtener el podio del 3er lugar con puros europeos. Y entonces el español dijo, estoy compitiendo con Hamilton, con fulano, sutano, no con cualquiera, no con el mexicano, comenzó a denigrar a Sergio Pérez. Pero lo que yo sé
es que él está a punto de obtener el tercer lugar con toda la humildad y sin hablar mal de nadie, como yo lo he hecho en este momento, como lo hago respetuosamente con todos los compañeros, y si observan, les hablo por su nombre y busco dialogar directamente con ellos. Eso es todo. Y bueno, buen domingo. Hasta luego. Bien, Que viva gracias. César Vallejo, que viva César Vallejo. Gracias, Blanquita. Gracias. Bien, vámonos con la despedida de Eladia y luego Gualberto. A ver, Eladia. Tu micrófono está desactivado, Eladia. A ver si lo activas tu micrófono, Eladia. El abrazo fraterno para los compatriotas, que es realmente, dice que de las conversaciones, de las discusiones sale la luz. Y bueno, vamos a ese camino a la luz por seguir trabajando por los demás. Un abrazo a cada uno. Gracias, Eladia. Gualberto, ya para terminar, hemos tenido la dificultad del internet hoy, pero creo que lo importante del mensaje se ha mantenido, ¿no? Y la participación identificada con la migración, con la poesía, a pesar del disgusto de Blanquita, pero yo creo que en el fondo ella sabe que la queremos mucho. Gualberto. Claro. Sí, retomar una frase que dijo Moisés que me llamó mucho la atención, que este planeta es una nave, ¿no? Y prueba de ello es que a cualquier país que vayas en este momento, o en meses atrás, quizás, tal vez en este momento no tanto, a cualquier país que fueras, tal vez verías a la gente con mascarillas, protegiéndose del virus, lo cual indica que para el virus no hubo fronteras, no las hay, ¿verdad? Las fronteras las hemos creado nosotros, con nuestras mentes cerradas, los humanos, ¿verdad? Entonces creo que Moisés tiene razón, el planeta es una nave y entre todos, uniendo fuerzas, podemos navegar en el sentido correcto. Y quiero compartir con ustedes una frase que escribí hace un par de días y dice así: el mundo es un reloj, de hecho siempre lo ha sido, solo que en estos momentos, como en otras épocas históricamente lamentables, las agujas de ese reloj están girando al revés. Es verdad que los malos en el mundo son mayoría, pero también es cierto que habemos algunos buenos. Si los buenos unimos nuestras fuerzas, podemos detener las manecillas del reloj y hacerlas girar nuevamente en el sentido correcto. Muchas gracias a todos. Bien, gracias, Gualberto. Gracias a todos por su participación. Recuerden que la cita es la próxima semana a la misma hora y siempre con la sonrisa. Que todo sea felicidad y, como siempre, a sonreír. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos.